Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Sandra Calvo es una artista interdisciplinar y de prácticas sociales. Su obra aborda temas de espacio público con un enfoque crítico sobre la informalidad, la organización laboral, los actos de resistencia y la temporalidad. Sus herramientas de trabajo son la instalación, la fotografía y el texto. Uno de sus proyectos más ambiciosos es Arquitectura sin arquitectos. Y para hablarnos de su formación y su obra tenemos el gusto de contar con la presencia en videollamada a Sandra Calvo. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Nos gustaría conocer un poco acerca de tus inquietudes como creadora y también de tu formación. Tenemos entendido que tienes una formación en Liberal Studies y nos gustaría que nos hablaras de eso y cómo es que después redunda esto en tu interés en las prácticas sociales. Bueno, yo en realidad soy politóloga de profesión y luego estudié una maestría en Liberal Studies, que es una suerte de híbrido entre antropología, urbanismo, estudios postcoloniales. Y básicamente como el estudio de esto último me llevó como al arte, ¿no? Como un formato en realidad, donde sigo tratando problemáticas antropológicas y políticas, pero desde formatos que siento yo que son más amables, lúdicos y que cuestionan más, como por ejemplo el cine o la escultura colaborativa. Y puedo trabajar de una manera más armónica en las comunidades y con las comunidades donde me inserto, que quizás el formato más rígido a veces de las ciencias sociales, o es más bien una combinación de todo un poco. Pues aquí mencionábamos uno de tus proyectos más ambiciosos, que es Arquitectura sin arquitectos, que tengo entendido que retoma algo de la teoría sobre justamente la disciplina de la arquitectura de allá de los años 60 y cómo la aplicas tú en los entornos justamente de Latinoamérica, de todas nuestras ciudades, de nuestros países latinoamericanos, donde pues la tónica siempre es pobreza, corrupción, precariedad, o sea, estos son como elementos comunes a todas nuestras ciudades latinoamericanas, y tú exploras también eso a través de esta propuesta Arquitectura sin arquitectos. Así es, Arquitectura sin arquitectos es una investigación de largo aliento que dura una década, que se desarrolla entre los años 2012 y 2022 y que retoma el espíritu libertario de la arquitectura vernácula que plantea Bernard Rudovsky, pero lo adapta a la arquitectura vernácula más bien de las periferias, de las grandes urbes latinoamericanas, ¿no? Y explora justo la autoconstrucción como esta práctica de resistencia de estas viviendas que se han quedado fuera del mercado formal, ¿no? de la vivienda. Es un proyecto colaborativo, también es una práctica artística y política que lo que hace es más bien como de construir la noción de casa como lo que entendemos, ¿no? Como una estructura dura y sólida de bienestar, de confort y de protección, o un espacio planeado y terminado bajo una lógica funcional o formal, por todo lo contrario, ¿no? Como un hábitat que más bien es un concepto frágil, inestable, pero a la vez de enorme plasticidad, que es fluido, que es dinámico, que es activo, que es dúctil, que es modular. Y Rescate, de hecho, es una oda, es un microrrelato a los autoconstructores de estas grandes periferias. Es un homenaje a esta arquitectura que de alguna manera es una práctica distópica porque es limitada, es mínima, es desnuda, es descarnada, pero también es ingeniosa, se basa en la metis, en la capacidad empírica y resolutiva, es una suerte también de anarquitectura, es también como contestataria porque no se somete a estos parámetros pues,
de la planificación municipal es más bien de un carácter autogestivo y de supervivencia. Entonces, en cierto sentido, cuestiona la arquitectura con A mayúscula y reivindica estas prácticas de resistencia colectiva que se dan en todo el sur global, ¿no? Y como vive además el 60% de la población mundial. Es que además en México somos expertos porque siempre que tenemos un terrenito y ya una construcción, bueno, pues vamos a echar un cuartito encima. ¿Cómo? ¿Con qué conocimientos? ¿Quién sabe? Pero se hace. Se llaman a los albañiles y termina eso siendo pues un castillo raro, ¿no? Como el castillo vagabundo que tiene muchas extensiones y no tiene la lógica que encontramos a veces en la arquitectura formal, y por supuesto que tampoco está esa estética, ¿no? Ni estructuralmente ni estéticamente se tiene, pero como tú decías, es una forma de resistencia real, porque no queda de otra. Esto es lo que le queda a las personas, ¿no? Y en ese sentido, esta práctica que ha devenido muchas cosas a lo largo de estos 10 años, ¿no? Ha sido un proyecto, como decía al inicio, colaborativo, luego vino un documental híbrido, luego un documental expandido o expuesto en el espacio museográfico, luego un libro que de hecho actualmente está circulando en distintos lugares, pero lo que en sí quiere desromantizar tanto esta visión que tenemos de la casa como un concepto cerrado y planificado, pero también no es como una bandera sobre la autoconstrucción, es más bien entender qué es la vivienda autoconstruida, ¿no? Que como esta huida a la economía hegemónica, que es un arma de los débiles, y es como importante entender cómo surge. Sandra, otros proyectos tuyos que generan vínculos, o esa es la intención, generar vínculos con una comunidad o grupo, también son copias del abandono y Trópico en Trópico. Háblanos, por favor, de ello. Sí, yo trabajo con investigaciones de largo aliento que suelen durar de 4 a 10 años. Y tanto copias del abandono como Trópico en Trópico se desprenden de Arquitectura sin Arquitectos en 2 locaciones distintas, una Trópico en Trópico en La Habana, en La Habana Vieja, y nos habla también como esta arquitectura justamente entrópica, construida con estructuras que no pertenecen necesariamente a la arquitectura doméstica, y cómo se van adaptando los espacios, cómo se van modificando y cuáles son las dinámicas que devienen, y cómo también la arquitectura vernácula nuevamente puede ser un patrimonio que normalmente no está considerado dentro de los anales de la arquitectura, ¿no? Es un caso muy especial, está realmente como lo es Cuba, ¿no? Y esto se presentó dentro del marco de la Bienal de La Habana hace varios años. Y Copias del Abandono nos habla de una arquitectura de la migración entre Estados Unidos y México, y cómo existen estos modelos de flujos migratorios de estas casas que se construyen con las remesas de los migrantes mexicanos, y que el devenir son estos palacios soñados que polulan en distintos lugares de México, y que, bueno, tienen una semejanza, ¿no? con estas casas americanas, que también son construidas a la vez por los migrantes mexicanos, pero que nos habla como también de la violencia, del flujo, de la necesidad de construir una casa a expensas de trabajar toda una vida por construirla, ¿no? Y que muchas veces estas casas ni siquiera van a ser habitadas por los constructores de estos enclaves, ¿no? Uh-huh. Siempre me ha interesado como el territorio y la vivienda, como este espacio de conflicto, como este espacio de necesidad casi arqueológica de pertenencia y patrimonial, y entenderlo como en todas sus dimensiones, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista más antagónico de la vivienda. Sandra, ¿dónde puede el público radioescucha poder conocer tu obra? ¿Dónde puede consultar lo que estás haciendo actualmente, saber más de ti y de pues tu proceso creativo?
Pues actualmente justo está un libro que recoge estos 10 años de trabajo que se llama Arquitectura sin arquitectos. Aquí lo tengo, parece una publicidad esta. Me dijeron que lo No, tuviera. ponlo para que lo vean nuestros amigos en Facebook. Y se encuentra, bueno, en distintas librerías de Gandhi, el Fondo de Cultura, en el MUAC, en el Tamayo. Se está presentando, bueno, en distintos foros, ¿no? También, bueno, pues, en fin, son proyectos como de largo aliento que devienen que tienen distintas salidas, son documentales, de pronto en espacios museográficos y en la página web, ¿no? Actualmente, de hecho, estoy en una investigación también que no es actual, ya, porque pues ya lleva 4 años, que aborda justo la forma en que diversos pueblos nahuas del estado de Morelos y alrededores se organizan también para enfrentar el saqueo de sus territorios y luchan por su autodeterminación y proteger sus ecosistemas. Siempre me ha interesado la lucha y el conflicto por el territorio. Ahora en el espacio rural, casi siempre toda mi obra siempre se ha desarrollado en espacios urbanos y periféricos. Pues ahí está un poco de lo que hace Sandra Calvo, esta artista interdisciplinar y de prácticas sociales. Te agradecemos muchísimo la charla, Sandra, y estamos al pendiente de lo que hagas, de tu obra, de tu quehacer. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego. Gobierno de México.